Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por asistir a nuestro programa, un programa destinado fundamentalmente al tema de la producción. Y ustedes saben que la producción en el Paraguay tiene una enorme cantidad de ramificaciones. Tiene áreas que conocemos muy poco, o si la conocemos, no tenemos idea de hasta dónde puede desarrollarse una industria como, por ejemplo, la exportación de pollo, de carne y menudencias de pollo. La industria avícola que en este momento está teniendo una expansión considerable en el mercado exterior. Por eso lo invitamos al ingeniero Enrique Lampert, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo, a quien agradecemos la presencia. Gracias por venir, ingeniero, es muy amable. Muchas gracias por invitarnos a participar en nombre de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo. Estamos muy agradecidos y lógicamente queremos hablar de qué está pasando, las oportunidades que hay de hacer crecer este rubro, el rubro avícola, donde para el país, ¿qué podría representar el crecimiento del rubro avícola? Hoy día somos exportadores prácticamente de granos y de subproductos de maíz y soja. Hay que calcular, haciendo un pequeño cálculo, si esos granos de maíz y de soja podemos transformarlo en carne de ave, el valor de exportación subiría entre 4 y 5.5 veces. ¿Qué exportar el grano en forma de carne de pollo? Claro. En forma de pollo. O sea que hay que imaginarse qué repercusión podría tener en el Producto Interno Bruto del país. En este momento, ¿cuál es la situación de la industria avícola en el Paraguay en cuanto a consumo interno, producción, potencialidad de expansión? Bueno, hoy día tenemos una sobreoferta local. O sea que la producción que hay sobrepasa la demanda. Entonces estamos con algunas dificultades de márgenes, de precio y de márgenes. Hay que imaginarse que hoy día el margen que tiene el productor primario avícola, uno que es eficiente, muy eficiente, estamos alrededor del 3%. Es nada prácticamente frente a los riesgos que está teniendo. 3% es nada. Hay que ver que está arriesgando mucho dinero y el ingreso es poco. Y encima hay una suba de los insumos. Por ejemplo, hubo una suba bastante importante de lo que es la soja, de lo que es el maíz con relación al año pasado. Y eso nos impacta prácticamente un 16% dentro del costo de estos insumos. 16%, y lógicamente está afectando los márgenes. Entonces, el productor que no es muy eficiente, que no tiene la máxima tecnología, está con números rojos. Ahora, usted que es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo, ¿cuántos establecimientos hay en el Paraguay? Es decir, ¿cuánta gente se dedica a la producción de carne de ave o de pollos? Hay alrededor de 180 establecimientos que están habilitados por el SENACSA para la producción de carne de pollo parrillero. 180. De los cuales unos 80 son socios de la APEP, que es el gremio donde estamos nucleados. ¿Estamos hablando del pollo ya faenado y listo para ser llevado al consumo o no, o vivo? Normalmente todas las granjas, el 100% de las granjas locales, trabajan en forma de granjas integradas. Es un clúster donde, por ejemplo, el frigorífico normalmente vende al granjero el pollito, el balanceado, y después le compra la totalidad de la producción. Entonces, y el frigorífico es quien se encarga de hacer la industrialización, vamos a decir, del pollo, dejarlo terminado como para presentar en la mesa del consumidor, para estar en la góndola de los supermercados. Ahora, en la parte de incubadora, es decir, el pollito que nace del huevo, aquí todavía esa etapa no se está realizando. Sí, hay algunos frigoríficos que están realizando y otros que están inclusive en la producción de huevos fértiles.
más de 21 millones de huevos fértiles se están importando por año acá a Paraguay, principalmente de Brasil. Y hoy día hay frigoríficos que parte de su necesidad está produciendo localmente, está importando los huevos fértiles, hace las granjas de matrices y están produciendo huevos como para tener los pollitos ya paraguayos, vamos a decir, locales, por decirle. Y hay otros frigoríficos que están invirtiendo para crecer en ese aspecto, con la producción de pollitos. ¿Por qué es tan exiguo el margen de rentabilidad del productor de pollo? ¿En dónde radica esa limitación? Ya dijo usted el tema de los balanceados, que es crítico, ¿verdad? Pero tiene que haber otros factores también. Sí, es la eficacia. La eficacia. La eficacia. A ver cómo se la debe entender. Por ejemplo, uno puede tener, depende, porque el ave uno tiene que colocarle en la zona de confort para que produzca al máximo. Y para eso necesita tener inversión en equipos. Por eso es muy importante, es muy fuerte la inversión que se hace en el sector. De ahí que también para crecer en el mercado avícola necesitamos créditos que sean acordes con la actividad, que tengan cerca de un 8% de interés y que sean por lo menos a 4 o 8 años de plazo. Depende un poco de la rentabilidad. Necesitamos esos créditos. ¿Y esos créditos hay en plazo o no hay? Y hay al 12%. Están un poco caros. 12%, 50% más de lo que ustedes están solicitando o pidiendo. Así mismo, con la situación que es tan variable, que la parte de los insumos, de la soja, del maíz, está cambiando, entonces uno tiene que ser eficiente, primero eficiente, porque hay que calcular si uno tiene una conversión, que es la conversión óptima, que usa 1.5, un kilo 570 gramos de balanceados para hacer 1 kilo de peso vivo. 1 kilo de peso vivo es el óptimo prácticamente. Pero normalmente la gente acá, los granjeros, estamos teniendo entre ese número y cerca de 1 kilo 750. Y ahí si uno mete todos los costos, incluyendo la depreciación de los equipos y los intereses, calculando un 8%, que uno tiene que pagar un crédito, uno está con números rojos. Si está encima de 1.7, está con número rojo. 1.7 kilos de balanceado por kilo de peso vivo. ¿Y por qué si la norma, digamos, de eficiencia dice 1.1, dijo usted, 1.100, ¿cuánto? 1 kilo 570 más o menos es lo que dice la tabla del proveedor de la genética, de la genética de la raza del ave que estamos criando. Por encima de eso ya usted se está volviendo ineficiente, está gastando más de lo que... Y se está gastando más balanceado de lo que realmente es necesario, vamos a decir. Pero si uno le quita al ave su zona de confort, hay problemas y bastante graves. Enseguida nos va a explicar el ingeniero Lampert qué es zona de confort y sobre todo cómo sigue esta historia que por lo visto es más compleja de lo que nos imaginábamos, no es así nomás criar pollos en el Paraguay, en ninguna parte del mundo. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy cuenta con la presencia del ingeniero Enrique Lampert, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo. Nos está hablando el ingeniero acerca de las variables que sufre una industria o que experimenta una industria de este tipo por la cantidad de cosas que entran en... Ya nos dijo créditos pocos, créditos en la medida en que ustedes lo necesitan, nos decía mínimo o por lo menos 8%, Totalmente. 4 o 8 años de plazo. Le ofrecen al 12%, no es tan fácil conseguirlo, hay mucha burocracia. O sea, tema créditos tiene un signo de interrogación en rojo muy importante. Totalmente, y es clave para crecer. Claro. Porque si... ¿Y la banca de desarrollo nacional, que vendría a ser el Banco de Fomento, por ejemplo? Tienen algunos créditos que son interesantes, cerca del 8%, que son créditos para exportación justamente, pero está siendo medio complicado conseguir esos créditos. Porque aquí vino el presidente, le cuento, varias veces el presidente del Banco de Fomento, lo vamos a citar otra vez porque tengo ya varias preguntas que hacerle, y una es esta, es decir, ¿por qué no se la hacen un poquito más fácil? No en el sentido de regalarles a ustedes el dinero, sino de hacerles accesibles los créditos que ellos mismos están ofreciendo, ¿verdad?
Totalmente, porque ya conversamos con ellos, nos mostraron sus líneas de crédito que tienen, algunas son muy interesantes, pero en el proceso de conseguir hay mucha burocracia y para ustedes los plazos son fundamentales, porque ustedes no pueden atrasarse, no pueden estar enredados en burocracia porque los plazos se le van cumpliendo. Totalmente, totalmente. Usted hablaba de zona de confort. De confort. ¿Qué debe entenderse por área de confort para la cría de gallinas y de pollos? Para poder tener los índices y rentabilidad en el negocio, tiene que estar en la zona de confort, tiene que haber una buena conversión del alimento, que es el principal costo. Hay que calcular, el alimento representa entre el 62 y el 64% del costo. Hoy día, los precios de hoy. Ajá. El alimento. O sea que es muy importante si usamos 100 gramos más para tener 1 kilo, es tremendo cómo impacta. Directamente uno sale perdiendo plata en vez de ganar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? El pollito cuando uno recibe, sale de la incubadora, va en camiones climatizados, especialmente equipados para transportar a esos pollitos, llegan a la granja. En la granja nosotros lo tenemos que tener a una temperatura entre 33 grados. No importa si es 0 grados afuera, el pollito tiene que tener 33 grados. 33 grados. Sí, porque durante los primeros 3 o 4 días se dice que es kilotérmico. O sea, el pollo es igual que el humano, que somos homotérmicos, que podemos mantener nuestra temperatura corporal. Pero ante esos 3 primeros días, no es capaz de mantener la temperatura corporal. Entonces uno tiene que darle calor, seguramente, ¿verdad? Darle calor, entonces necesita energía eléctrica, es clave que tienen que tener para poder darle el aire. La única fuente de energía eléctrica en ese caso. También se usa hornos a leña, hornos a gas, hay una serie de opciones, pero uno tiene que tener. ¿Qué pasa cuando viene un sur, por ejemplo, y baja la temperatura a 5 grados, como ocurrió que de un día para el otro? Sí, los costos suben, porque uno está usando mucho más combustible. Los costos suben, el costo de calefacción, ¿verdad? ¿Y qué pasa si uno no tiene el equipamiento adecuado? Por eso también. Y no, en vez de tener 33 o 31 o 32 grados, baja a 20 o 22 grados. Sale de su zona de confort el pollito, y eso ya impacta en la producción futura. ¿Por qué? Porque el pollito durante los primeros 21 días, sus primeros 21 días, por más de que a los 5 días ya puede regular su temperatura corporal, pero durante los primeros 21 días desarrolla todo el aparato digestivo, el intestino. Inclusive la longitud del intestino es diferente de acuerdo a la temperatura. A la temperatura y a la alimentación y a los estrés que pudo tener durante ese periodo de los primeros 21 días. Entonces impacta directamente. Entonces hay que ver la capacidad de absorber nutrientes. Está directamente relacionada con la longitud del intestino. Mayor superficie de contacto, entonces mayor absorción cuando más largo el intestino. Entonces, lógicamente, hay que cuidar eso, porque si no, después es muy difícil tener una buena conversión. Y todo esto habla es lo que conforma lo que llamamos la eficiencia, es decir, totalmente. Todo esto entra en lo que es el concepto de eficiencia. Y después, vamos a decir, en los últimos días, a partir de los 35 días, el ave prácticamente necesita 19 grados, que es su óptima. ¿Qué pasa en verano cuando tenemos 35, 37 grados acá? Al revés, hay que bajar. Tenemos que refrigerarlos. O sea, primero tenemos que calentarlos y después tenemos que refrigerarlos. Y gastamos... Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuánto cuesta montar un pabellón, digamos, para la producción? ¿Cuánto es la cantidad máxima o mínima que puede tener un pabellón de producción de todo? Hay diferentes tamaños. Hay de 15.000, de 25.000, de 30.000, depende del tamaño. Normalmente hay 14 aves por metro cuadrado aproximadamente cuando es climatizado. Por ejemplo, costo hoy día de un galpón para 38 o 40 mil aves sale de cerca de $250,000 el costo. Solamente el galpón y los equipos, sin colocar la infraestructura, que uno tiene que hacer caminos de todo tiempo para que puedan circular los camiones proveedores de balanceados, los que llevan los pollos al frigorífico, ¿verdad? Sin ver las obras complementarias, solamente galpón y equipos. $250,000. ¿Qué pasa con la higiene de un pabellón de ese tamaño con tanta cantidad de animalitos? ¿Cómo hacen la higiene? Y bueno, es un tema muy delicado el tema de higiene. Lógicamente, hoy día uno puede mirar, yo les puedo invitar a que vaya a ver mi granja, no hay ni un olor, no hay ni una mosca dentro de la granja. ¿Cómo logra eso? Y justamente con higiene.
se limpian durante, por ejemplo, los pollos se crían durante 40 días. A los 40 días salen con 2,6 kilos aproximadamente, 2,6 kilos y fracción, y van a estar al frigorífico. Entonces después uno tiene un periodo, normalmente va de 15 a 20 días, como vacío sanitario, donde uno hace toda la sanitación. Hoy día tratamos la cama, inclusive. La cama es cascarilla de arroz que se le coloca o de otro material así inerte, para que absorba, vamos a decir, todas las heces, ¿verdad? La materia fecal, que absorba las heces, absorba el exceso de humedad que hay. Lógicamente, se le ventila para que haya una buena corriente de aire, se le controla la humedad relativa para que esté helado en su zona de confort, se le controla la temperatura, tiene que haber una buena aireación, hay que estar reemplazando el aire constantemente. Se usa una cantidad de extractores, vamos a decir, en este caso los galpones que son para 38.000 aves tienen cerca de 13 extractores, bastante importantes los extractores que renuevan rápidamente todo el aire que está dentro del galpón, el aire viciado. Ustedes se dan una idea de lo que es una industria, no nos podemos dar una idea, una especie de imagen así muy rápida y difusa de lo que es una industria avícola en toda su potencialidad y en todos los problemas con los que se encuentran. Ahora, ¿cómo salen adelante? ¿Qué pasa con la producción de carne de pollo y de pollo en el Paraguay? Si tenemos un mercado interno que a veces está saturado, ¿qué hacen con los excedentes de producción? Enseguida nos lo va a decir el ingeniero Enrique Lampert en el último bloque de este programa. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV y conversando con el ingeniero Enrique Lampert, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo. Último bloque del programa, vamos a tener que aprovechar, ingeniero, al máximo esto. Primer punto, ¿cómo se logra la sanidad de todos los planteles de pollos en toda su etapa de producción? Bueno, cuando recibimos los pollitos, les damos la temperatura ideal que necesita. Lógicamente, a los 5 a 7 días se le hace la vacunación contra Newcastle, que tenemos que vacunar, que no se puede hacer antes porque tiene, como llaman, una inmunidad materna que bloquea la vacuna, entonces tiene que ser 5 a 7 días, se hace la vacuna. Después se usa vacuna contra gumboro más o menos entre los 12 y 14 días y lógicamente se le da una nutrición bien balanceada. Totalmente balanceado y lógicamente se desinfecta y se limpian los galpones antes. Y después otra parte que es clave, que es la bioseguridad. Hay que todo lo que entran, hay una zona sucia y una zona limpia en la granja, donde hay arcos de desinfección o inclusive con los productores más chicos con mochila, todo vehículo que entra tiene que desinfectar la rueda del vehículo para no meter ningún patógeno, porque lógicamente hay una defecación de una gallina, vamos a decir, casera que está por ahí con algún patógeno adentro que hizo su necesidad en la ruta, levanta el patógeno y no puede introducir en la granja. Eso hay que limpiar. Ahora, mucho cuidado con eso y agua de primera calidad y agua fresca. Todos estos elementos de lo que está hablando, la inmunidad, la cuestión de vacunación, la alimentación, la inocuidad, etcétera, etcétera, apunta también a lo que usted me decía recién, que entra también la producción avícola en el sistema SIGOR de trazabilidad. Es decir, si quiero exportar, tengo que explicarle a mis clientes del exterior de dónde viene el producto que le estoy vendiendo. Correcto, conjuntamente con el SENACSA, se está acá justamente en la resolución 2312, por la cual se va a implementar este año ya el sistema de trazabilidad SIGOR. Algo parecido que es el mismo bovinos. para la carne vacuna. Sí, así es. Totalmente. Sí. Es similar a la carne vacuna, pero yo estoy en un piloto desde diciembre del año pasado. Perfecto, funcionó muy bien. Entonces, lógicamente, vamos a hacer que toda la gente lógicamente, buscar mercado de exportación. Porque si querés exportar, tenés que estar dentro de eso. Y lógicamente, cuando uno quiere exportar, encuentra un cliente en un determinado país, ese país, lógicamente, tiene unas determinadas exigencias. Claro. Y esas exigencias, lógicamente, envían de gobierno a gobierno. El SENACSA reclama cuáles son las exigencias de un país que es un posible cliente, potencial cliente. El país le envía sus requisitos y el SENACSA tiene que tener toda la documentación para poder avalar de que el país
acá nosotros estamos cumpliendo con los requisitos que tiene el país comprador. Me quedan 2 preguntitas y nos queda muy poco tiempo. Una, sacrosanta pregunta, porque si no te la hago después me van a preguntar por qué no te la hice. Sí. ¿Hormonas se usan o no en la cría de pollos para consumo? Para nada, no se usan. ¿Sabe por qué? Por las hormonas que se usan normalmente en otros animales. En pollos no hay. En otros animales son hormonas sexuales. Y nosotros entregamos máximo 40-41 días y todavía no llegan a madurez sexual. Entonces las hormonas no funcionan. En el caso que hubiera. Es un gasto inútil. No, es un gasto inútil. No es un gasto barato. inútil sin ningún resultado. Claro. O sea que es tonto. Lo menos que ustedes quieren es agregar costos a un sistema de producción, ¿verdad? Totalmente. Y además otra cosa, no existe un proveedor de hormona para pollo. No hay. No existe. Hay que ver, busquen en internet donde sea si hay algún proveedor. No existe ningún proveedor. Bueno, no hay. Ahora, ustedes habrán visto los factores críticos, le estoy hablando a la teleaudiencia, los factores críticos en la producción en temas de carne de pollo. Factores críticos en el sentido de que están ahí con los costos de producción versus los precios, etcétera. Ahora, sin embargo, han abierto lo que parece una válvula de escape, que es la exportación. ¿Qué pasó en los últimos de enero a julio de este año? Justamente acá tengo los datos de exportación. De enero a julio, en cantidad prácticamente 800% de crecimiento. Y en valor, 960% de crecimiento. Con respecto al mismo periodo del año pasado. Con respecto al mismo periodo del 2015. Ahora, ¿esto es una tendencia, es una cosa circunstancial? ¿Cómo lo están viendo eso ustedes? Estamos viendo de que hay un crecimiento, el valor creció más que lo que creció el volumen de exportación. Entonces, evidentemente, se están tomando mercados que son un poquitito, que pagan mejor. En este caso, el mercado Rusia está comprando. Antes se vendían netamente menudencias, garras y otras cosas por el estilo, despojos, vamos a decir. Hoy día Rusia está comprando, por ejemplo, carne. Corte más noble, el que tiene un precio prácticamente, vamos a decir, de 10 veces más, entre 5 y 10 veces más que una menudencia o que un despojo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, aumenta bastante el valor. Pero justamente estamos trabajando conjuntamente con el SENACSA, también estamos solicitando a la gente de REDIEC, del Ministerio de Industria y Comercio, que nos apoyen para abrir mercado al exterior. Porque nosotros acá en Paraguay somos competitivos, estamos produciendo bien, no tenemos nada que envidiarle a Brasil, por ejemplo, que es el mayor exportador del mundo. ¿Por qué no podemos nosotros ocupar ese lugar? El contrabando no les hace daño. Nos hace daño porque justamente Brasil exporta mucha pechuga. Ajá. Y lógicamente una pechuga está parada sobre 2 patas, ¿verdad? ¿Qué hacer con el resto? ¿Qué hacen con el resto? Claro. Entonces tienen un costo bajo, es un subproducto, vamos a decir, y acá, sin embargo, a la gente le gusta, en el mercado paraguayo le gusta el muslo. La patita, la cadera. La patita, entonces viene el muslo de Brasil acá, viene de contrabando, sin ningún esquema de frío, de más hierba, y es algo que prácticamente no podemos evitar hasta el momento. Porque viene, no te diría que es un dumping, pero está por ahí cerca de ser porque viene por debajo de los costos. Claro. Porque quien paga los costos es la pechuga, no el muslo. Y nuestras fronteras que son un colador. Sí. Ingeniero, te agradezco muchísimo, se nos recontra, terminó el tiempo. Te voy a agradecer la venida en otra oportunidad porque es interesante ver cómo hace... Es decir, teníamos un problema, es decir, el problema sigue existiendo. O los factores críticos que hacen que una industria tarde y cueste mucho mantenerla. Y de repente encuentra una salida, una válvula de salida. Vamos a continuar y profundizar esto en un siguiente programa. Gracias por venir, ingeniero. Gracias a usted. Muy amable. Ponemos punto final a Tierra TV. Gracias por presenciar esta edición y los invitamos a la próxima, aquí en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
fue una realización de Alicante.